Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de MDA Señal 360. Estamos muy felices de contarles que inauguramos una exposición temporal, Dramaturgias de la Existencia Sobrevivir, curada por Erika Martínez Cuervo, en la que tenemos la presencia de artistas de la colección del museo y artistas invitados. El día de hoy nos acompaña uno de ellos, él es Mario Paso. Mario, bienvenido a un capítulo de MDA Señal 360. Muchas gracias. Mario, qué gusto tenerte en nuestros espacios. Para el museo es muy gratificante recibir a un artista de talla internacional. Mario es colombo-chileno y ha trabajado en diferentes muestras artísticas como el video, la instalación, el dibujo, y hoy nos trae una obra denominada La Nona. Hablaremos un poco de ella a lo largo de la conversación. Me gustaría, Mario, que nos cuentes un poco, que les cuentes a nuestras audiencias quién eres tú, cómo nace esa relación desde Chile, en Colombia también, y cómo finalmente terminas acá en Dramaturgias de la Existencia. Vale, muchas gracias. Soy un artista de origen chileno que reconoce de cierta manera algunos momentos de la vida que han ido generando la construcción de esa posible identidad. Una es la primera infancia, abocado a una suerte de estímulos, de flujos de datos sensibles. Ese momento lo identifico como un momento asociado a lo lúdico, pero también asociado al desarrollo de ese cuerpo sensible que no solo tenía que ver con el ojo, porque a veces pensamos en los artistas plásticos muy condenados a la visión. Yo pienso que en mi caso los estímulos sonoros, táctiles, fueron clave en mi primera infancia. Estuve rodeado de un paisaje muy presente. Yo nací cerca de la Patagonia en Chile, en el sur de Chile, en la orilla del mar. Mis juegos de infancia se sucedieron ahí y el cuidado estuvo básicamente en manos de mis abuelos, especialmente mi abuela, mis tías, mi mamá. Entonces estuve rodeado de una cantidad de inventarios sensibles. Cuando digo sensibles me refiero a los sentidos. Es decir, el primer componente que reconozco en mi trabajo es que sí hubo un momento en la vida en el que me vi expuesto a un desarrollo de los sentidos, ¿sí? Quizá por eso esta pieza la identificamos o la identifico como una de las piezas más sensibles en ese sentido, ¿no? En el sentido de que implica el olfato, el ojo. Es una pieza que se da en la medida en que yo puedo avanzar sensiblemente en la materia y componer con la materia, cosa que no ocurre siempre en mi trabajo. Mi trabajo está más estimulado por procesos audiovisuales, incluso performativos, pero no por un ralentizarme la experiencia en la materia, ¿sí? Por otro lado, otro evento que puede formar parte de esta identidad o de esta identificación más bien es el haber vivido en exposición permanente con otras culturas, otros paisajes y otros territorios a raíz de la salida de mi familia de un Chile convulsionado por la dictadura militar de los años 70. Entonces, digamos que desde muy joven también me vi expuesto y fomenté una cierta relación de distancia con lo otro, una suerte de experiencia de niño etnógrafo en distintas culturas y en distintos paisajes y territorios. Y la tercera tiene que ver más con una edad adulta en la que académicamente decido orientar mi pensamiento y mis ideologías hacia un interés por las biopolíticas, las políticas para la vida, como herencias de una posmodernidad, que es prácticamente mi cobijo académico. No me tocó como a los jóvenes de hoy que tienen muy cercano lo ancestral americano. En mi caso, nací académicamente con un techo que conocemos como la posmodernidad, una escuela francesa de filosofía, que entre otras traía una buena noticia, y es que los ámbitos están entreabiertos y que la mano se encargaría de hacer coincidir los ámbitos que para la modernidad estaban cerrados, ¿sí? La cosa en sí de la modernidad, en la posmodernidad, que es mi suelo filosófico, ya viene con la noticia de la apertura de los ámbitos. Y esa apertura
gracias a una tremenda profesora y a mis maestros, me fue llevando más que hacia adelante, hacia atrás, a relacionarme con el pensamiento medieval, especialmente con Giordano Bruno. Pensar a través de Giordano Bruno es seguramente heredar otras ontologías, por ejemplo el animismo en Giordano Bruno, y de ahí hacia atrás llegar hasta los presocráticos, que fue como mi primera anunciación de ancestralidad vigente. Es decir, pienso que Occidente también tiene una ancestralidad que hoy reconocemos, quienes conocemos esa ancestralidad occidental, reconocemos muy vinculada también a nuestras propias herencias y a las más cercanas de nuestros pueblos ancestrales. A mí me llama la atención cuando tú te presentas como un artista transmedial. Me gustaría que nos contaras un poco sobre eso. Bueno, un artista, como cualquier ser humano, digamos que vive urdiendo un texto. Ese texto, de cierta manera, es un textil, pero es un textil potencial, no tiene cuerpo, ¿sí? Hacemos del mito, que sería ese texto, un rito que consiste en avanzar escrituralmente, hacer escrituras. Vamos escribiendo, ¿sí? De hecho, vamos escribiendo la vida también a partir de rastros. La escritura es una señal física. La escritura es darle carne al texto. El texto es un entramado de potencias sin cuerpo. Las escrituras son el rastro en el que esas potencias y esas complejidades adquieren un cuerpo. Esa es la relación entre mito y rito. El rito es la versión finita, ¿cierto?, de lo infinito del texto, del rito, que sería la voz que nombra sin cuerpo. ¿Ya? Eso es un principio presocrático antiguo, ¿cierto?, de cómo vamos resolviendo la fuerza de la semilla se resuelve en el árbol. Cuando decimos la semilla es potencialmente un árbol. El sistema complejo de fuerzas que es la semilla se resuelve en árbol. Bien, los artistas hacemos eso también, como todas las personas, escribimos de cierta manera. Cuando uno se define como artista transmedial, es que sus modos de escritura son diversos, ¿sí? Y que entre un modo de escritura y otro modo de escritura también hay unos tránsitos. Por ejemplo, cuando yo empiezo a hacer video, ¿cierto?, vengo con unos modos de actualización, es decir, de darle carne, de darle cuerpo a mi texto que provenían de la escultura. Es decir, yo empiezo a hacer películas escultóricamente. Eso empieza a fundar no un método, sino un modo de tránsito, ¿sí?, entre un medio y otro medio, ¿sí? Y en mi caso pasa que está presente lo performativo, lo audiovisual, lo instalativo y la escritura literaria, ¿sí? Y de repente se empiezan a fundar otros encuentros de ámbitos, ¿ya?, otros modos de tránsito. Entonces, un artista transmedial podría definirse de manera chata desde lo instrumental, porque a veces escuchamos lo transmedial asociado a las propiedades que los medios electrónicos y digitales tienen de trabajar en confraternidad. Pero yo opero siempre con los conceptos a nivel ampliado. Eso no es propiedad de los medios electrónicos y digitales. Uno es transmedial si desde la agricultura transita a la carpintería, ¿sí? Y de la carpintería o de la talla de la canoa a la pesca. Ahí hay unos tránsitos mediales. No ¿sí? Necesariamente mediáticos. Exactamente. Muy interesante. Sí, un artista, exactamente. Es que los conceptos me gustan, me interesan las palabras, me interesa recorrerlas, ¿sí? Acariciar las palabras, reconocer la plasticidad de las palabras me interesa. Mario, hablábamos ya un poco más de ese concepto o entonabas un poco el cuerpo y me gustaría preguntarte, esta obra es tal vez con una carga sensibilidad y una fuerza en las materialidades. Quisiera preguntarte qué lugar ocupa este cuerpo mismo de tu obra en todo el cuerpo que llevas como artista.
Esta pieza se llama La Nona. La Nona, siempre me río, en chileno, que es casi un dialecto, nona quiere decir abuela. ¿Sí? A la abuela se le dice nona y al abuelo se le dice tata. Una influencia también europea, en Argentina, en Italia. ¿Sí? En el siglo XIX tuvimos en el cono sur del continente influencias italianas muy marcadas. Y la nona se refiere a ese primer componente de esos modos de decir yo que te hablaba hace un rato, con esa primera infancia, y es que yo pasé mucho tiempo con mi abuela, y ella, de cierto modo, pienso yo, simbólicamente como que encarna la iniciación sensible en mi proceso. A través de los juegos que ella me propone, que son juegos de adivinanzas, juegos de búsquedas de tesoros, de permanecer con ella mucho tiempo en la cocina, de colgarme de su cintura mientras ella hacía las labores de la cocina o de la casa, mientras cocinaba especialmente. Yo me metía las manos, las metía en su bolsillo de canguro, de delantal, que era un universo de cosas. Ahí me encontraba infinidad de tesoros, y siempre era como una cosa que tenía que ver con la ceguera, con adivinar tocando. Ella me hacía meter las manos en cajas y escoger un regalo, pero solo lo podía sin verlo, sino tocando. Ahora, yo no sé mi abuela qué tenía con el tacto, pero fomentó en mí mucho el tacto, el olfato. Y bien, no es una ni referencia biográfica ni una apología a mi abuela en tanto identidad nena, ¿sí? Se llamaba nena. No, es que yo en el bolsillo de mi abuela, o he podido nombrar como el bolsillo de mi abuela esa etapa de expectación sensible, ¿sí? De desarrollo de distintos estímulos sensibles y de estar expuesto a flujos de datos sensibles. Es decir, que si en mi obra aparece hoy, en mi proceso aparecen piezas con materialidades y con densidades materiales que se sostienen como objeto o como instalaciones materiales, yo inmediatamente las vinculo como con ese momento de mi formación, ¿sí? Porque no todo mi trabajo se hace con materiales. Es decir, se hacen con materiales, pero materiales de otra naturaleza. Sí. El material fílmico, lo audiovisual, ¿cierto? Lo digital incluso a veces me interesa casi que considerarlo como una suerte de flujo material, etc. Pero me refiero a materiales, a esa primera naturaleza, ¿sí? Que sería esa primera naturaleza sustancial. Las sustancias aparecen ahí. Y esta obra, como tú lo dices, sí, tiene esa condición de suspenderse y densificarse en esa edad sustancial de la materia, digámoslo así, como en ese estado primario de la materia, ¿ya? En ese sentido, sí, entiendo que puede despertar una consideración de sensibilidad muy, se diría, como amplificada un poco. Sí. Sí. Los olores, creo que también la invitación para el espectador, para el visitante que visite tu obra, precisamente es invitarlo a experimentar esos olores que cuando uno ingresa son detonantes. Hay algo que me parece muy particular, como una suerte de melena de león, que es lo que constituye a los lados. ¿Tiene también que ver con estas memorias o cómo inicia, digamos, como cada hilo a formar estas capas? Mira, yo pienso que no solo yo, sino el arte en general opera en una dimensión de pensamiento complejo, es decir, de un pensamiento vinculante. Cuando yo nombro esto como la nona, y te digo, no es una biografía de mi abuela, pero tomo esa experiencia, ese estar siendo en ese momento de mi vida y en relación a un medio ambiente y a unos sujetos que participaron en ciertos estímulos. Esos estímulos se vienen con uno y, por ejemplo, los olores. No quiere decir que todos esos olores hayan salido de la cocina de mi abuela.
pero sí tiene que ver con la resonancia de esas experiencias en otros ámbitos, por ejemplo en África, en donde estuve trabajando también en los campamentos de refugiados saharauis, o en Turquía, o en las selvas del Amazonas, o en el Chocó, que también he tenido mucho contacto. Entonces, es esa resonancia que desde los sentidos trae capas o pedazos de pasado y tú terminas configurando una memoria. La memoria se hace y la memoria es ficción, tú terminas de construirla. Hacemos memoria. La memoria es ficción no por falso o fantástico. La memoria es ficción porque ficción viene de facto, de hecho. De cierta manera esto es devolverle a la realidad la verdad de hecho, la verdad de facto, la verdad de hecho que le había sido arrebatada por una aspiración a lo abstracto. Por ejemplo, la filosofía del siglo XX se resiste a eso y asume una cierta crítica a sí misma y reclama el cuerpo y reclama lo sensible. Y ese es el lugar que me interesa. Entonces, el color rojo viene también de esa capacidad de vínculos. Existe en mi familia el relato de que cuando estalló el golpe militar en Chile el 11 de septiembre, a mi padre le tocó esconderse porque era comunista, era militante del MIR, del Movimiento Izquierdista Revolucionario, y mi mamá tuvo que quemar todas sus cosas rojas en el patio. Y yo crecí escuchando que hasta el humo salía rojo. ¿Sí? Luego me encuentro con la obra de Chris Marker. Él tiene una obra colosal que se llama El fondo del aire es rojo. ¿Sí? Y es hecha con todo el material de archivo de la revolución del 68, las revoluciones de Centroamérica, y termina con material de archivo de las dictaduras del sur de América. Una película de 4 horas repartida en 2 con distintos momentos de edición, porque también se conoce como El fondo del aire rojo o Sonrisa sin gato. ¿Sí? El fondo del aire rojo también es un poema monoverso que está publicado en uno de mis libros que se llama Herida sin cuerpo, y es el penúltimo o el último verso, creo, es básicamente ese, el fondo del aire rojo. Y también es un mantra que yo usé en una acción desarrollada en el desierto de Atacama, en Pisagua, que aparece en la obra Aparecer en Pena, que se mostró aquí en Medellín en la Bienal del año pasado. La última acción que yo realizo en Pisagua es la del capitán ciego avanzando en el desierto, repitiendo el fondo del aire rojo. Entonces, digamos que el rojo aquí tiene que ver con sencillamente darle carne otra vez, darle escritura, rastro, huella sensible a un texto, a un textil en el que se han vinculado esas resonancias del color rojo. Por otro lado, los indígenas Yanomami, las mujeres, se cubren el cuerpo con una suerte de indumentaria, de visos y de hilos de color rojo. Y es también como un referente que me interesa, ¿sí? La relación de lo textil, que hoy en día es muy delicada. Hoy vemos como una suerte de euforia que asocia lo textil en artes a lo ancestral. Pero a mí me parece delicado porque hay que pensar también los distintos modos de lo textil en lo ancestral. Es decir, la ropa, el textil también llegó como imposición colonial, ¿sí? A través del vestido impuesto a muchas poblaciones, especialmente a las mujeres indígenas. Por ejemplo, las molas hechas por las mujeres cuna, que son estos dibujos hechos con líneas de textil sobre una tela y luego puestos en la ropa. Esos, antes de la colonización, eran ¿cómo se dice?, pintados en el cuerpo. Sí. ¿Sí? Cuando llegan los misioneros y les imponen la ropa, entonces ellas se ven en la urgente necesidad de seguir estando en relación a sus símbolos y los tienen que fabricar artesanalmente con telas y coserlos a esas indumentarias impuestas, ¿no? Entonces, también me parece que ahí hay una cosa con la fibra, con el hilo, ¿sí? Con la trama, ¿sí? Que me interesa mucho en esta pieza especialmente. Precisamente vemos unas agujas que sostienen a sus laterales. Y tuve pues la fortuna de ver cuando la estabas instalando
era como un acto de meditación cuando lo estabas haciendo. Y me parece que en el espacio en el que nos encontramos es un espacio de contemplación. No sé si lo viste así cuando lo estabas instalando o cuando lo has instalado en las veces pasadas. También carga para ti, retomando el tema de lo ancestral, una carga emocional frente a eso. Sí, entiendo el arte como en su condición, en su dimensión ritual. Me parece que el arte busca recuperar su curso y su condición ritual. Pero no creo que el arte del sistema del arte. Creo que el arte que de cierta manera encarnamos como humanidad, que se aboca a un deseo de editar, de dar forma, ¿sí? Entre otras, pienso que el sistema del arte es de las cosas más lejanas al arte, hoy por hoy. Pienso que no hay nada más lejano al arte que el sistema del arte, ¿sí? El sistema del arte responde a unas objetivaciones y a unas representaciones de lo que en realidad es el arte como fuerza esencial del mundo, ¿sí? Entonces, mi trabajo pienso que considera mucho esa dimensión ritual y en los montajes hay piezas que me subrayan mucho eso. Tal vez esa fue lo que tú alcanzaste a ver cuando estaba montando esta pieza. Pero sí, es una pieza que se sigue construyendo cada vez que se instala. La presencia de cada elemento es una presencia de orden simbólico. Las agujas, sí, por supuesto que aparecen allí como una cierta evocación a las ontologías diversas. Tiene que ver con la magia, con la brujería, con la superchería, con la superstición. Tiene que ver con los saberes de las abuelas. Y tiene que ver también con esa tela, que es esa tela dulce abrigo, que es con la que las abuelas le hacen la camisa a los bebés para protegerlos del mal de ojo. Y esas mismas vendas son el tipo de vendas que utilizo también en la acción en el desierto, en Atacama, con las que me envuelvo los pies. Y con las que te has vendado los ojos también. También, exactamente, sí. Mario, finalmente estamos llegando como al cierre de este episodio. A mí me encantaría seguir conversando contigo. Es realmente una fortuna tenerte. Gracias. Hay algo que tú mencionabas y es como en el papel un poco que tenemos los museos en este presente. Y es un poco digamos que la premisa que ha puesto Erika es preguntarnos como la existencia del presente. Tú decías que el público no entra al museo, sino el público sale del museo. ¿Cómo crees que sale el público cuando ve tu obra? Pues yo aspiraría, de hecho es una tremenda ambición, es que uno no instala una obra de arte, uno instala una voluntad material o una voluntad escrita en la que procura generar unas condiciones que convoque el tiempo o la temporalidad la temporalidad del arte, que es una temporalidad mítica. Uno esperaría que el público pudiese legitimar eso en tanto obra. Para mí la obra de arte es el lugar donde el arte obra y uno no lo puede premeditar. Obviamente no lo hace un título, no lo hace un título universitario, no lo premedita ni lo legitima el marco de una exposición o las dimensiones de un museo, etcétera, ¿no? Creo que todos estamos tratando de ir tras la posibilidad de que el arte obre a través de lo que hacemos, de cómo vamos planteando ese mobiliario, de cómo vamos editando con sustancias, materiales, ordenando, procurando unas condiciones. Pero el arte ocurre en la experiencia y eso que ocurre es irreductible. No se puede definir más ni desde los medios, desde las materialidades, desde los lenguajes. Lo que a un sujeto le ocurre en la experiencia es irreductible. No solo es intransferible, es irreductible, no se puede definir, no se puede nombrar. De hecho, esa es la tremenda dificultad de hablar de arte y de hablar sobre la obra de arte, porque la única manera de poder tener un habla es a través de la obra. Y ese habla que gano
a través de la obra es ese hacerme testigo, que es hacerme público. Por eso yo digo, el público no entra al museo, el público sale del museo si acaso, porque viene de una noción antigua de público que tiene que ver con la noción de testigo. ¿Y qué es lo que testimonia ese sujeto en la experiencia? Testimonia su propia imagen en la transformación. Cuando decimos, yo después de este poema soy otro. Sufrí una transformación, una conmoción. ¿Sí? Entonces, si eso pasa a través de lo que nosotros voluntariamente vamos tratando de generar o hacer, ¿cierto? Pues muy bien que pase, pero eso no lo podemos premeditar. Lo que pasa es que nos entrenamos en la posibilidad de ser más agudos, de ser más legibles, más precisos, en generar esas condiciones ambientales. Por eso la obra hoy va de la mano de la museografía del lado de la curaduría. Los museos, por un lado, deben procurar no volverse aparatos, sino dispositivos, que es distinto. El aparato gobierna la experiencia. A veces hay plotters que de entrada ya hacen del museo un aparato. Un aparato gobierna la experiencia. Un dispositivo es una dimensión dada a que le ocurran al cuerpo encuentros de entidades heterogéneas, diversas, múltiples, en las que un sujeto participa con su cuerpo vívido, con su memoria, con su material sensible, con su cultura, ¿sí? Me refiero a su origen. Y de ahí es que resulta un obrar o no del arte. Pero tenemos muy chata toda esa condición, ¿sí? Entonces nos preguntamos, este artista es que es quisquilloso cuando está montando, es que no se le puede hablar, es que hay muchos artistas que hacen verdaderos ritos en su proceso de montaje. Es porque continúa ese proceso en los montajes, ¿sí? Pero ese rito continúa luego sin uno, continúa con un público que entra a ese escenario, a esa temporalidad en la que él está en una relación, en una experiencia en la que puede hacerse testigo o no. ¿Sí? Y ese testigo tiene que ver con esa noción antigua de público, testimoniar mi propia imagen en la transformación. Qué buena forma de darle cierre a esta conversación, Mario. Lamentablemente el tiempo se nos agotó. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Bienvenido siempre al museo. Estamos nuevamente muy agradecidos por albergar tu obra en una de las exposiciones temporales. Y bueno, muchas gracias a ustedes por vernos y oírnos. Recuerden que esta exposición Dramaturgias de la Existencia Sobrevivir estará hasta septiembre. La invitación es para que visiten esta exposición y puedan también ver todos los contenidos de los artistas que nos acompañan en ella. Hasta pronto.